Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y les doy la bienvenida a este primer capítulo de Introducción a Python para programadores. El tema de hoy va a ser tipos de datos primitivos y operadores. Como primer nota, en Python los comentarios comienzan con un símbolo almohadilla o numeral para el caso que sean de una única línea. Pero si uno quisiera hacer comentarios multilínea, deben utilizarse tres comillas. Aclarado esto, empezamos. Lo más básico es siempre hablar de los operadores aritméticos. En este caso, lo usual, suma, resta, multiplicación, pero para la potencia en Python se usa o bien doble asterisco o la función nativa POW. Acá podemos ver ya algunas de las ayudas que nos da las extensiones instaladas en el capítulo anterior, nos permiten ver qué tipo de dato pide esta función, en este caso un entero, e i también tiene que ser un entero, si bien existe la posibilidad de invocarlo con, por ejemplo, bueno, dos enteros, dos flotantes y, bueno, distintas modificaciones también de la función. Vemos que el formato de salida es también entero, en el caso de los primeros operadores. Otra posibilidad es utilizar este operador de potencia para calcular raíces. Si bien hay un módulo especial, que es el módulo matemático, donde está la función sqrt, una forma rápida es utilizar la expresión como potencia fraccionaria de una raíz. En Python hay un aspecto muy importante. No existe la división por cero de manera nativa. Se lanza un error cuando uno intenta dividir por cero. Y en el caso de que uno intente dividir dos números, el resultado va a ser siempre un flotante. Hay otros lenguajes, esto es necesario aclararlo, porque hay otros lenguajes que tienen una construcción especial para la división por cero, que es not a number. Python por defecto no tiene un objeto o no tiene un tipo para este not a number. Sencillamente se lanza un error. En el caso de que uno desee una división entera, que vendría a ser el cociente truncado, debe utilizar doble barra y la doble barra va a devolver un entero. Asimismo, si uno quiere el resto de la operación, tiene que usar el operador módulo. Muy útil, de hecho, por ejemplo, para comprobar si un número es o no par o entre otras cuestiones. El operador módulo es sencillamente el símbolo porcentaje. Y por último, si uno de los dos operadores es un float, es un número de coma flotante, el resultado también lo será. Continuamos y nos vamos a los operadores lógicos. En este caso, Python tiene dos objetos globales, uno se llama true y el otro se llama false, con la primera letra en mayúscula. Y las operaciones lógicas tradicionales, tenemos el not, que se escribe siempre antes de lo que uno quiere evaluar, tenemos el and, tenemos el or. Estos son los tres por defecto. Y adicionalmente en Python se tiene también cortocircuito por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene una expresión en una operación compleja, es decir, una operación de múltiples términos, lógica, como por ejemplo ands concatenados o ors concatenados, y una de estas expresiones lanzaría un error, Python lo que va a hacer es, primeramente, determinar si es necesario ejecutar esa expresión o no. En este caso, uno puede utilizar las propiedades absorbentes de los operadores lógicos y ya sabiendo de que hay un false en toda esta línea, no es necesario evaluar los siguientes ands porque el resultado final va a ser false si todos son ands. Por lo tanto, a pesar de que acá tenemos una expresión que arroja un error, el resultado de todo esto va a ser falso. No obstante, si no fuera posible para el intérprete determinar un punto anterior en el que uno ya puede saber el resultado de la operación, efectivamente se lanzará un error, porque se habrá ejecutado esta instrucción. En el caso del OR pasa lo mismo. Cuando se tiene un true, todas las demás operaciones OR no hace falta evaluarlas porque el resultado final va a ser true, por lo tanto esto no se evalúa y el resultado es válido, pero si todos fueran false, esto sí se ejecuta y entonces se arroja un error. Esto puede introducir una pequeña optimización a la hora de ejecutar
operadores lógicos concatenados, ya que uno lo que puede hacer es poner siempre el que se ejecuta más rápido al principio y el que se ejecuta más lento al final, y de esa manera el más lento no necesariamente se va a ejecutar siempre, debido al cortocircuito. Siguiendo con los operadores o con la lógica, tenemos los de comparación. Y acá hay una cuestión bastante interesante. En el caso de Python, los operadores básicos de comparación son iguales a los de muchos otros lenguajes. La salvedad es que el igual es doble igual y el distinto es signo de admiración cerrado con el igual. Y en Python existe algo que no existe necesariamente en otros lenguajes, que son las comparaciones combinadas. Uno puede anidar o concatenar de alguna manera sin cualquier operador de comparación, de igualdad, de mayor igual o de menor igual. E incluso también se tiene cortocircuito en estos casos. Y se puede tener una longitud indefinida y tampoco hace falta de que estos operadores sean del mismo tipo. Entonces acá tenemos todas expresiones válidas y sus respectivos resultados. Es importante aclarar que la evaluación va a ser siempre de izquierda a derecha y de que muchas veces, si bien pueda ser posible expresarlo de esta manera, usar menos, o mejor dicho, usar más operaciones unidas con AND y con OR puede ser más fácil de entender para el que esté viendo el código. Esto depende en gran medida del contexto donde se esté utilizando y debe ser evaluado. Pero existe esta posibilidad nativa del lenguaje. Continuando, pasamos a otro tipo de dato completamente distinto, los strings. Los strings se pueden generar con una comilla doble o una comilla simple. Son completamente idénticos. En otros lenguajes la comilla simple es para el carácter. En Python no existe el tipo carácter. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede comenzar un string con una comilla doble y finalizarlo con una comilla simple, pero lo que permite hacer esto es si el texto que uno va a procesar o que uno quiere incluir en una variable contiene una sola de estos dos tipos de comillas, uno puede utilizar el otro tipo para asegurarse de que no se introduzcan caracteres que puedan generar errores. Otra salvedad podría ser convertir escapar, digamos, con la barra invertida estos caracteres para que no generen problemas. También, así como se pueden hacer comentarios multilínea, existen las strings multilínea. Y si bien el concepto puede ser un poco confuso al principio, porque estamos usando la misma sintaxis para un comentario que para un tipo de dato, son bastante útiles. Es muy importante prestar atención a la indentación, ya que si uno esto lo escribiera de la siguiente manera, se introducirían aquí 4 espacios o los espacios que fueren, en este caso 3, y al imprimir o al mostrar por consola o en la interfaz gráfica, esta variable puede que haya espacios no deseados. Por lo tanto, siempre es importante tener en cuenta ese tipo de cuestiones cuando uno usa strings multilínea. Luego, en Python tenemos concatenación automática, si bien no es recomendable, ya que siempre es mejor tener las cosas de manera explícita. Para concatenar dos strings, sencillamente se usa el símbolo más, pero si hay un string a continuación de otro, automáticamente se pueden concatenar sin necesidad de ningún operador. Y las strings también funcionan como listas, es decir, uno puede acceder a caracteres individuales utilizando una indexación con corchetes. Las listas, entre otras colecciones, las vamos a ver en el capítulo siguiente. Un aspecto muy importante de las strings en general es el formateo. Se llama string formatting o formateo de strings a la forma en la que uno puede introducir variables dentro de un string. Por supuesto, la forma más sencilla es mediante la concatenación, pero suele ser poco práctica, especialmente si las variables que uno quiere introducir en el string son muchas. En Python actualmente existen dos formatos predominantes para el formateo de strings. El primero es mediante el método format. El método format establece que es un método de las strings, por lo tanto se invoca al final del string y uno tiene que pasar de manera ordenada las variables que desea. Y en el string debe incluirse una plantilla, que en este caso es llave abierta y llave cerrada para cada caso.
y entonces estas variables se insertan en el lugar que les corresponde. En este caso la salida es Ezequiel debe pagar 12,50. Asimismo, uno puede repetir las variables si lo quisiera, en este caso con índices. Para el caso de la primera variable se utiliza el 0 y se continúa de manera escalonada, pero uno puede utilizarlo en varios lugares. Acá podemos también, aprovechamos y vemos un atajo en Visual Studio Code con control menos, podemos disminuir el zoom a gusto. Acá podemos ver la salida. Ezequiel no vino, Ezequiel se fue, Ezequiel debe aún 10 pesos o 10 dólares, depende del país donde estemos. Por último, hay un formato especial, esto lo vamos a ver más en detalle en el módulo de funciones, pero se pueden invocar también funciones con parámetros de palabra clave, así es como se llaman. Entonces, no importa el orden, si yo explicito un nombre dentro de las llaves, puedo utilizar ese nombre luego en la función y explicitar qué valor quiero que tome cada una de estas partes. Si bien, para el format no suele ser tan utilizado. Un formato nuevo, válido a partir de la versión 3.6 de Python, son las llamadas f-strings, que permiten directamente insertar la variable en el string si uno antepone la f antes del string. En este caso, el requisito es que el nombre que uno utiliza dentro de la expresión debe coincidir con el nombre que tiene la variable a nivel global o en el ambiente, en el scope donde uno esté trabajando. Este es el método preferido actualmente, a menos que uno tenga exigencias particulares, por ejemplo, mantener retrocompatibilidad con versiones anteriores a la 3.6. Luego, el objeto non. Pasamos a otro tema. Muchos lenguajes tienen un objeto particular que define ya sea una especie de salida, de no salida. En el caso, por ejemplo, de C es void, en el caso de Java es null, en el caso de Python se llama none. Y es importante de que en Python existe una operación que se llama operación de identidad, que la operación de identidad no valida si dos objetos son equivalentes, sino que valida si dos objetos son idénticos, es decir, si la posición que tienen en memoria es idéntica. En Python, tanto true, false como none son objetos en memoria, pero son objetos singleton, es decir, son objetos que solamente tienen una instancia en memoria con un único ID, una única posición en memoria. Por lo tanto, si uno pregunta, ¿el objeto true está en la misma posición que el objeto none? Va a ser falso. El objeto false está en la misma posición que el objeto none, va a ser falso. Y el objeto none está en la misma posición del objeto none, va a ser verdadero. No hay que confundir el objeto none con lo que en otros lenguajes es, por ejemplo, en JavaScript undefined, o con lo que es not a number, o por ejemplo con lo que son listas vacías o strings vacías. El objeto none cumple generalmente una función muy particular dentro del lenguaje Python, que según las buenas prácticas se suele utilizar para definir un valor por defecto inválido, de forma tal de que se arroje un error cuando no se seteó de manera adecuada. También es el valor por defecto que devuelven las funciones que no tienen explicitado un return, pero nuevamente esto lo vamos a ver en un módulo posterior. Luego tenemos los valores interpretados como booleanos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los enteros, el 0 se interpreta como false y el 1 como true. En el caso de los strings, las strings vacías se interpretan como false y las que tienen cualquier contenido se interpretan como true. Y en el caso de las listas vacías se interpretan como false y las listas que tienen cualquier contenido se interpretan como true. Es muy importante esto, ya que hoy en día, si bien no es demasiado popular, hay una tendencia a no utilizar tipos booleanos, sino utilizar lo que se llama la interpretación booleana de tipos no booleanos. Entonces podemos tener operaciones como las que se ven en continuación. Podemos decir not y un string con un contenido. Entonces el string con un contenido sería evaluado como true y al decirle not nos da false. Podemos decir not y una lista vacía y entonces si la lista no tiene nada va a ser false y como le estamos aplicando un not va a devolver true. Y de esta forma se pueden lograr comportamientos bastante peculiares, debido a que el resultado no siempre va a ser true o false. Lo podemos ver, esto es un patrón que
yo lo he visto particularmente bastante en JavaScript. En Python no es tan común. Es preferible utilizar un típico if y preguntar exactamente por el tipo que uno desea. Pero en el caso de tener operaciones de AND y operaciones de OR, el resultado no va a ser nunca true or false, sino que va a ser la regla fácil para recordarlo, va a ser el último elemento evaluado que fue true, incluyendo con cortocircuito. Es decir, el cortocircuito ahorra también la evaluación de otras cosas. Por ejemplo, acá tenemos dos elementos que evaluarían a true, porque un entero que no es cero y una lista que tiene un contenido. Como tenemos un AND, esta expresión debe evaluarse y esta expresión debe evaluarse. Por lo tanto, el resultado final es la lista con el 3, porque es el último valor que sería true. Si invertimos, vemos que ahora es 1, porque el último valor es 1. En el caso de que uno de los dos sea 0, se devuelve el resultado de la expresión. En este caso sería false, por lo tanto el valor que es false es el 0. Y acá, si uno invirtiera esto, no se devuelve el 3, porque el resultado de toda la expresión es false, entonces se devuelve también 0. Y en el caso de que los dos sean false, es decir, el resultado de 0 and string vacío y string vacío and 0 va a ser siempre false, pero como dije, se devuelve el primer valor que termina con el cortocircuito. En este caso, una vez que uno de los elementos es false, no hace falta evaluar el resto de la expresión, por lo tanto el resultado final es 0. Y en el caso de la lista del string vacío, como evalúa false y tenemos un AND, no hace falta evaluar esto, también devuelve la lista vacía. Por lo tanto, si bien no es tan explícito y no es del todo recomendable, hay algunas personas que utilizan este tipo de sintaxis y puede ser útil. El caso práctico donde esto puede ser muy beneficioso es cuando uno tiene el siguiente caso. Este es lo mismo con OR, dejo después que lo vean tranquilos, pero cuando uno tiene un caso en el que recibe un parámetro, por ejemplo, en una función, y ese parámetro se supone que tiene que tener un formato particular. Por ejemplo, no debería ser una lista vacía. Y si fuera una lista vacía, me gustaría reemplazarlo con otra cosa. Entonces, uno podría decir, comparando la línea 151 con la línea 141. Entonces uno lo que puede decir, si bien acá podría ser también con OR, quiero saber si el parámetro que me enviaron tiene o no contenido. Entonces, en el caso de que lo tenga, si esto fuera un OR, devolvería la lista con el 3. Y en el caso de que no lo tenga, en este caso con el OR, devolvería el 1. Porque el patrón es poner lo que yo quiero evaluar OR algo que evalúa a verdadero y que sería mi valor por defecto. No es demasiado intuitivo, pero en algunos lenguajes es una práctica común. En Python también se puede hacer, pero no suele verse con demasiada frecuencia. Luego, como nota adicional, tenemos las conversiones numéricas de base. Python tiene por defecto conversión de entero decimal a binario, a octal y a hexadecimal y viceversa, y no solamente en formato numérico, sino también automáticamente en formato string. Es un detalle bastante técnico y solo algunas personas pueden llegar a utilizar esta funcionalidad, así que no vamos a entrar en detalles. La única salvedad que me parece importante aclarar es que la salida de estos comandos tiene un formato particular, ya que inicia con el número 0 y luego tiene una letra que indica la base. En el caso de la B es formato binario, en el caso de la O es formato octal y en el caso de la X es formato hexadecimal. Acá se puede ver cómo mayúsculas y minúsculas no se discriminan y incluir o no incluir este modificador cuando uno quiere hacer la conversión inversa no es necesario. Sin embargo, si uno lo incluye, puede tener adicionalmente la ventaja de una validación adicional, ya que si uno incluye, por ejemplo, el número 12 y pone el 8, no va a arrojarse ningún error, pero si uno pusiera 0 o 12 y un número como por ejemplo 6, ya que el 12 también es válido en base 6, arrojaría un error, ya que uno está diciendo explícitamente acá que esto es un número en base 8. Entonces, de alguna manera, uno tiene un nivel de validación adicional al utilizar el string con la indicación de la base. Y finalmente, para aquellos que trabajen también con, por ahí, procesamiento de señales, que utilizan bastante estas cosas, tenemos las conversiones de strings, números a strings y de strings a números. En el caso particular de Python no se usa ASCII,
sino que se usa Unicode. Por lo tanto, eso para los primeros 255 números no va a haber diferencia, pero existen muchísimos más que no están definidos en el ASCII básico o tradicional. Y bueno, con esto terminamos el primer capítulo de introducción a los tipos primitivos y operadores. Hay un capítulo especial en la parte de clases donde vamos a ver cómo podemos crear objetos con operadores que hacen, que tienen una conducta diferente a la estándar. Es decir, podemos redefinir lo que hace la suma o lo que hace la igualdad, pero eso es un tema para ver más adelante. Muchas gracias.